Johnny, dejemos un ratingo la política a un lado y hablemos de nosotros y de nuestra vida. Viene Navidad. ¿Qué recuerdos te trae la Navidad? ¿Amargos, dulces, una mezcla de los dos? Una mezcla de los dos, querido Carlos. La verdad es que yo he pasado una infancia muy difícil, diría yo, en la primera etapa. Claro. Porque mi padre llegó de Cochabamba, se casó con mi madre, alquilaban aquí en el Segundo Anillo, 2 cuartitos, una ¿Dónde? cocinita. Aquí en el Segundo Anillo, ¿no te acordás de donde era la Casa Verde? Ya. La famosa Casa Sí, Verde. sí. Ahí a media cuadra. Mira vos. Era un canchón con árboles frutales, 2 cuartitos y tenía una cocinita y un baño. No era más. Ujú. ¿Él Y trabajaba en yacimiento? trabajaba aquí en la Galf. Ah, la Galf. Eran con los gringos. Ujú. Él se fue a trabajar de ayudante, mi madre se quedaba. Y así, después mi madre se ¿Ahí quedó. naciste vos en esa casa? Ahí nací. Ya. Y hay unas imágenes seguramente ahí donde me tienen en brazos, ahí mismo en ese lugar donde, ¿verdad? Ahí Ya. nací. Y bueno, después ya cuando uno va creciendo, ¿no? Vienen los deseos, viene uno como niño deseando que tu papá te regale una bicicleta, que era lo máximo. Era que lo había. máximo, ¿no? Todo el Era mundo lo decía. máximo. ¿A los cuántos años la tuviste? Yo la tuve recién a los 7 años, 6 años y medio, 7. En una Navidad. En una Navidad, que me regalaron, mi padre me regaló con mi madre, bueno, y me dieron esa alegría. ¿Por qué? ¿Cómo fue encontrarse con la bicicleta? No, pues era como te regalen un Mercedes 0 kilómetros. Claro, sí, sí. Era lo mejor. Sí. Y porque antes pues alquilábamos. Antes de eso eran los alquileres. No, pues teníamos unos pesitos y nos íbamos y alquilábamos bicicleta, era un lujo. El que tenía más plata se llevaba la mejor bicicleta. Así era, pues el que tenía un poquito más pagaba 12 pesos y vos te ibas y mediodía la tenías la bicicleta. Sí, Y el que tenía 5 se iba nomás con la otra sin guardabarro, media, claro. media destartalada, pero servía. Esa era nuestra infancia y la verdad es que aprendí muchas cosas y yo estudiaba en Fiscal. Toda mi primaria fue en Fiscal aquí, en la Villa Fátima, en Nueva Rioja. En varios Tenía colegios, en varias escuelas. Sí, pero de ahí del barrio nomás, Ajá, cerca. Ya. Entonces caminábamos, eran pues arenales esa época y barriales, Claro. no había pavimento. Así que teníamos que desde chico estudiar ahí, porque no había posibilidad de un privado. Ya mi padre trabajaban, mi madre costuraba para mantener una parte de la casa y la otra parte la mantenía mi padre. Igualingo que nosotros, igual que nosotros. Nosotros por política, si había una buena posibilidad, entrábamos a la escuela fiscal, es decir, a la escuela particular, pero después era siempre en la escuela fiscal porque era difícil. Y las navidades eran amarguitas porque no eran muy llenas. Está bien que en el barrio la gente era solidaria y a nadie le importaba una cosa que el otro. Salían las señoras a felicitarse a medianoche, pues todo era medianoche, ¿te acordás? Así era, pues así era, y me acuerdo que cuando alguno cocinaba un chanchito, el otro un pollo, y doña esta no quiere comer un chanchito, pruebe. Sí, un platito. Era más familiar en las épocas de los barrios, Claro. Era increíble, porque se conocían entre todos, Ujú. y ahí se cuidaban entre todos, diríamos, porque no había tanta delincuencia como ahora. No, pues. Antes yo dormía con la puerta abierta y no pasaba nada. El único problema eran los mosquitos, porque no teníamos ni malla milimétrica. Eso no se van nunca. Decía. Claro. Y la verdad es que esa etapa fue muy bonita, yo la recuerdo en esa corta edad. Y lo máximo que vos querías pues, era una bicicleta. Hasta los 7 la tuviste. A los 7 ya me regalaron. Pero tu primer regalo, ¿cuál fue? Tu padre, ¿qué te hizo? Claro, el primer regalo, güey, yo tenía unos 4 años, un camión de madera. De lo de la cárcel. De eso que la cárcel hacía. De eso era un camión zango bonito. Todos nos hemos criado, ¿no? Y era de madera, pues no había esto, Claro, no había por tanto supuesto. como ahora de plástico, ahí de polipropileno, de todos los materiales. Pero antes de madera también era para nosotros una alegría. Para mí fue una alegría tener ese. Claro, todo el mundo con su camión. Y andaba yo con mi pita y mi camión dando Claro, vueltas. por supuesto. Sí era. Absolutamente normal. ¿Vos vendiste empanadas? Sí. Eso es una experiencia muy bonita que tuve porque cuando ya yo estaba en primaria comencé a vender con los pelados del barrio. Había unos 3 o 4 del barrio que nos juntábamos a preparar, hacíamos gimnasia, no la gimnasia con aparatos, sino lo rústico, paralelas, barras, trote, todo eso era.
Y nos preparábamos para jugar también, porque jugábamos en el barrio, fútbol. Y en las horas libres... alguna habilidad, ¿verdad? Sí, yo jugaba así no diría bien, muy bien muchas veces, ¿verdad? Sí. Tuve una etapa muy bonita en Cañoto, jugaba yo ahí en la Villa Fátima. Claro, me acuerdo de Villa Fátima. Sí. Y cuando nos juntábamos los pelados del barrio, al ver que, bueno, no había pues plata, nuestros padres deseábamos una cosa, otra y no había, así que un día nos pusimos y le dije, bueno, doña Simona se llamaba, la señora que vivía en la esquina de mi madre, ella hacía gelatina de pata y hacía empanadas de arroz, hacía empanadas en la mañana. Y nos íbamos y con nuestro canasto, todos ahí, a vender. Era 5:30 de la mañana. Eso te iba a decir, porque la gelatina de pata salía a las 5:30 de la mañana. 5:30 de la mañana ya estábamos nosotros con nuestro canasto para salir por el barrio, pero éramos hasta bien planificada la cosa, era, digamos, le tocaba a Carlos, vos te vas de esta esquina a la otra es tuya, yo no me meto. Ya. Esta esquina para mí, yo no me meto. Y bueno, yo así era. En la mañana, a las 7 llegábamos a nuestra casa con nuestros quintos, ya habíamos comido porque te dan tu vendaje ellos también para que comas. Exactamente, esa es la palabra. Así es, y de ahí llegábamos a la casa, cambiábamos su camisita, ya mi madre lo tenía listo para ir a la escuela. Volvíamos de la escuela y en la tarde vendía empanada con queso, pero más rédito me daba a mí vender tamales al horno. Así que la misma señora hacía tamales en la tarde también con su familia. Nos sacábamos el tamal a las 2 de la tarde, ya estaba yo, ¿sabes dónde? En el primer anillo ahí donde está el surtidor de yacimiento. Ya. Porque por ahí venían la flota, los camiones que iban a Cochabamba, porque no había la nueva carretera. Entonces ahí pues estaban los pavos, como se decía, tamales al horno caliente, y vendía, yo ahí vendía. Y bueno, ya teníamos nuestra platita en la tarde también. Ahí los domingos matinal. Los domingos pues había la matinal y la verdad es que esa era nuestra distracción, eso era lo bonito, digamos. ¿Tu padre qué decía? Porque era trabajador. Él todavía estaba en el campo en esa época. Él estaba trabajando en la empresa esa petrolera. Ya después cuando se vino papá, como se cerró la empresa, hubo problemas políticos. Cuando nacionalizaron, exacto. Claro. Él recibió buenos pesos de su indemnización. Y seguro, pues él pensó, digo, ¿qué hago con mi plata? Alquiló ahí en la Buenos Aires 2 cuartos. ¿Ahí fue el primer lugar, en la Buenos Aires? Sí, en la Buenos Aires alquiló. Él fue el primer lugar que él dijo, iba y compraba cerveza, la llevaba ahí y la revendía. Y comenzó a buscarse clientes, amigos. ¿Y de dónde compraba la cerveza? De la taquiña, pues antes era la taquiña más que se vendía. Primero iba a la taquiña. Era la taquiña, porque la paseña casi no llegaba. Era un lujo que la paseña esté aquí. En la Buenos Aires cerquita había una peña, ¿te acordás? En la esquina a la vuelta era la taquiña. Claro, exactamente. Claro, ahí era donde más vendía él, porque a él le compraban la cerveza. Y después en todas esas peñitas, esos lugares, restaurantes, él iba y vendía. Tenía una camionetita que la sacó con un amigo. Había una Chevrolet, era una cacharrita, como decimos. No era 0 kilómetros, no. ya tenía sus 5 años o 6 años de uso. Pero como para llevar la cerveza necesitaba pues vehículo. Claro. Así que esa era su cacharrita, con esa andaba él, la llenábamos de cerveza, de botellas vacías cuando íbamos a recoger. Y después lo llenábamos para ir a repartir. ¿Ya ustedes salían a ayudar ya? Yo estaba grande ya yo estaba con unos 12 años por ahí, 13 años ya yo lo ayudaba él ahí en la agencia. Y bueno, después ya yo lo vi y me decía, era pues, como se dice, hambre al trabajo. Trabajamos sábado hasta tarde, porque se vendía harto el sábado, por las fiestas y todos los cumpleaños. Y comenzó, después dijo, no, oye, me dijo, vamos a abrir los domingos, ¿querés ir a acompañarme? Me dijo, vamos, me iba con él compraba la salteña Jet Set, que hay ahí en el 24 de septiembre, que creo que siguen. Sí. Ahí iba y compraba su salteñita y comíamos salteña, le daba el ayudante, él y yo, ahí. ¿Y por qué abre papá los domingos? Descanse. Hijo, se gana plata, la gente va y compra para irse al campo, para irse a un lado al otro, y se lleva la cerveza, hay que ganar. Hasta la 1 de la tarde vendíamos cerveza. Mira vos. Igual. Ya después, cuando fue pasando un poco el tiempo, ¿querés ganar platita? Me dice, quiero.
atender los domingos y ese porcentaje de la utilidad te lo doy para vos, para que te compres ropa, para tu ganancia. Y ya, me enseñó también que los domingos tenía que trabajar y esa platita me ganaba yo. Mira. Entonces esa era la forma. Ya después cuando fue creciendo, ya aquí en Agrigotá abrió el depósito. ¿Ya están divorciados tus padres? Ya estaban divorciados. Ya yo no sabía si ir acá, ir allá. Cuéntame las navidades, ¿a qué la voy? No, porque eras el único hijo de tu padre, además. Sí, claro. ¿Y de tu madre también? También. O sea, ¿cómo la hacían? El problema era muy difícil, muy complicado y me pongo en la camisa de muchas familias que han vivido esto. Es triste cuando los padres se divorcian, porque vos tenés cariño de ver a tus dos progenitores todos los días. Se divorciaron, yo tenía 6, 7 años de cumplir, y ya decía, ¿dónde? Mi madre me decía, no, vos te quedás. Y mi padre, no, me lo voy a llevar. Así que iba para acá, iba para allá, iba para acá, iba para allá. Y cuando venía la Navidad, ahí era fatal, porque yo quería que estén mis padres, quería estar al lado de ellos, abrazarlos a las 12 de la noche, sentir su amor. Eran las 12, ¿no? Era las 12. 12 era. Pues, hasta ahora en tu casa es 12, ¿no? 12. Y la verdad que es triste, a veces es triste ver esa situación, porque a veces había Navidad que pasaba con mi madre y a otras Navidades no pasaba con mi padre. Y la verdad es que es duro ese día para mí era, yo diría, muy duro para mí, era sufrido, diría yo. Como era complicado ir al supermercado Santa Cruz a mirar los juguetes, ¿no? No, ¿te acuerdas? Claro. ¿Te acuerdas lo que eran los juguetes? Claro, yo soy bien mayor que vos, pero era el único lugar donde había por montones. Claro, pues después aparecieron la Ganga y otros lugares, pero era el supermercado Santa Cruz y algunas de las tiendas del centro que traían cosas y para contar, ¿no? No había más, pues si eran esa es la única como importadoras que habían en Santa Cruz. No, es triste y por eso es que yo siento mucho, sufro cuando veo, Carlos, verdad, te lo juro. Yo soy un hombre de fe, confío en Dios, le temo a Dios. Y me duele ver, por eso es que cuando papá lo veía hacer muchas cosas, obras solidarias, ayudar, la Navidad para él me decía, la Navidad es una bendición de Dios, me decía. Porque él nació el 25 de diciembre. Claro, me acuerdo de eso. Esa era mi segunda pregunta. ¿Qué te contó de sus Navidades, Max? Me contó huérfano de padre y madre. Él fue a los 3 años. Mierda. No lo pudo disfrutar a sus padres. Se crió con... No los conoció. Prácticamente, pues muy... Y él después se crió con mi tía y con una abuela. De ahí fue de que él me decía, la Navidad era duro para mí, porque no sabía qué hacer también. Yo miraba la sonrisa, el cariño, la alegría de otros niños y yo a veces me sentía solo. Solo. Y me contó varias anécdotas en Cochabamba, como él a veces deseaba un juguete, me decía deseaba esto y no tenía. ¿Cómo se viene de Cochabamba él en esto? ¿A la Galf? Sí, a la Galf. ¿Porque le avisaron? Le avisaron de acá que había un espacio, que habían espacio, que estaban contratando. Y de Cochabamba él se vino solamente porque había esa posibilidad de entrar a trabajar. Y entró a trabajar y él me contaba, mira, yo muchacho, me dijo. No le huyó a nada. Nada, era ayudante. Entré con un sueldo de ayudante y terminé ganando, me dijo, más que un ingeniero. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque yo no me venía, me dijo, a disfrutar aquí los fines de semana. Los fines de semana me quedaba a trabajar horas extras. Y los gringos te pagan buenas horas extras, me dijo. Y los domingos hasta cocinaba a los gringos para que ellos alegrarlos y me pagaban el triple todavía. Así que para mí pues me dio era ganarme la plata, ganarme y crecer y ganarme la confianza con mi jefe. Y eso, digamos, esas anécdotas que él me contaba de su vida. Joven pues también, porque también muy joven, él se casó con mi madre. Cuando comienza a cambiar su vida y comienza a llegar unos pesos, cuando ya está la primera agencia, ¿cambia para bien todo? Yo creo que él, yo vi como él le dio ese paso. Fue un paso muy arriesgado, porque lo poco que tenía lo rifó, como dice, vamos a todo o nada. A la cerveza. A la cerveza.
Él compró un terrenito aquí en Agrigotá, que era donde era la agencia Fernández, la distribuidora, no sé si te acuerdas. Donde atendía el pirata. Zambrano. Zambrano. Claro. Y él fue el que se endeudó, se prestó plata de aquí y de allá y compró eso y lo hizo su tingladito. Y de ahí comenzó. Y de ahí dijo, bueno, ¿qué hago revendiendo? Se iba con un camión a traer de La Paz, a Paceña y de Cochabamba, Taquiña. Ah, vendía las dos. Pero claro, ya él fue el que metió Taquiña, que había nomás Taquiña, pero metió Paceña. Ya. Y me decía, yo más gano en la Paceña porque tiene un público selecto. Me decía, lo paga lo que uno le cobra. Me decía. Señor... Porque era la Paceña cuando venía en Gangocho, en Paja. Claro que sí, por supuesto. Y todo el mundo decía, tráeme Paceña, pero La Paz. Cuando decían que era la Paceña trucha. Verde. La botella verde. Esa era. Así que le fue muy bien. Compró otro terreno. ¿Te acuerdas que traía Paceña el señor Belcé? Que tenía un camión Inter verde, grandote. Exacto, sí. Eso. A él le fue bien con eso. A eso también creció muchísimo. Y la verdad es que de ahí creció, bueno, fue multiplicando todo su ingreso. Y como ya él ya conocía La Paz, conoció la cervecería, se hizo amigo de muchos accionistas, mira vos siendo distribuidor. Ajá. Porque él era muy, en realidad, muy astuto en el tema de ganarse el cariño. Copó el mercado cruceño, ¿no? Claro. Él era el único distribuidor que había. Él ya, digamos, liderizó todo. Habían dos, pero ya no, se quedaron ahí. ¿Quién eran los otros? Había uno, un tal Rocha, y había otro que apellidaba... ¿Cómo apellidaba este? Bueno, pero era uno que era de acá, un Camba, que era que tenía también él su distribuidora. No era distribuidora, una agencia. Pero el que dio el paso a la distribuidora fue Max. Los otros no se atrevieron. Y ya él después dijo, no, ¿por qué podía estar esperando que me traiga? Yo voy a ir a traer allá. Y él iba, y ¿no te acordás de la época que cuando no tenían efectivo la cervecería? La docena de 13. Sí. Los programas de docena de 13, eso lo inventó pues Max Fernández. Mira vos. Si él fue el que se inventó eso, la docena de 13. Compre 12 y lleve 13 era. Entonces todo el mundo, vamos donde Maca a comprar. Y yo le decía, yo uno que no poco que uno entendía la cosa. ¿Por qué papá le dije 13? Hijo, cualquiera cree que voy a perderme, pero voy a multiplicar porque voy a vender 50 veces más de lo que estoy vendiendo ahorita. Y ahí se cubre ese déficit de la botellita que regalo. Falta. Entonces los volúmenes yo gano, me decía. Y compenso y sigo ganando. Pero fue famoso Max Fernández, conocido por la docena de 13. Sí. ¿Cuándo comienza él, aunque me voy a salir un poquito de las navidades, cuándo comienza él a acumular botellas? Porque acumuló cantidades de botellas que le sirvieron para un montón de cosas. Sí. Pero ¿cuándo comienza? Yo me acuerdo, nos mandaban por las políticas, por estas cosas, a comprar. Sí. Y ya pues nosotros nos quedábamos con las botellas y se las vendíamos. Así era. Y él tocaba el pico. El pico. Para ver si no estaba desportillada. Pues si estaba desportillada no te la compraban. ¿Cómo? ¿Pero por qué era? Porque la cervecería no se la aceptaba, claro, cuando llenaba. Claro. La llenadora, si tiene un pequeño... Rechaza. La rechaza. ¿Por qué? Porque no cierra. Siempre va a fugar la cerveza por ahí. Claro, y por eso es que siempre se fijaba él. Sí, yo me acuerdo y le compraba, pues mucha gente vendía. Claro. Porque hubo un auge un déficit de botella, que la fábrica tenía que comprar de afuera la botella. Claro. Entonces, papá se inventó y le dijo, bueno, yo voy a comprar aquí a todos los que quieran, vayan a buscar, todo el mundo buscaba botella en sus canchones, sí, todo, y lo vendían. Me acuerdo, pero eso desde el comienzo lo hizo. Sí. Yo te estoy hablando de los 68, 69, por los 70, ya estaba él en cosas como esas. Él estaba metido ya ahí, y en la época ya del 70 y tanto, ya dice, según lo que ya me comentaba, ya él me decía, mira, fue una ganancia aparte. ¿Por qué? Me decía, ¿por qué, papá? Porque yo lo mandaba a todos mis amigos que tenía ahí, me decían, a que me busquen botella. ¿Por qué? Porque me enteré en La Paz, en Cochabamba, que no había botella. Y aquí la gente compraba y la guardaba en su canchón y no la usaba, pues me dijo, meses ahí botada. Claro. Entonces de ahí fue donde, señora, le tocaban la puerta, véndame, le decía 20, 50 botellas, a 50 centavos, un ejemplo. Sí. Entonces iba Carlos usted y se la vendía a 50 centavos a Max Fernández. Y ustedes no sabían que Max Fernández se la vendía a 80 a la cervecería.
O sea, él se ganaba 30. Claro. O sea, hasta en eso le buscó el negocio. Y en miles y miles de botellas, eso lo ayudó pues también a ganar, digamos. Ya en esa época tu Navidad fue otra cosa. Sí, ya en esa época. Pero siempre fue dura, te voy a decir. ¿Sabes por qué? Por el cumpleaños de mi padre. Porque mi padre nació el 25 de diciembre. Y para mí era duro, pues, mira, tenía que estar en Navidad en la casa de mi madre y cumpleaños de mi padre y Navidad al otro lado. Entonces era complicado. Y a veces hasta, yo te diría, he pasado Navidad solito. Yo he pasado unas 2 o 3 Navidades solito, andando por la calle. No pidiendo nada, pero caminando, muchas veces llorando. Llegaban de mi tía después de las 12. ¿Y qué pasó, hijo? Me decía. Nada, tía. ¿No fuiste en tu papá? No, estaba con amigos. O sea, siempre buscaba cómo zafarme del dolor. Claro. Y la verdad es que a veces sentía mucho, sufría mucho en ese tema. Ya lo creo. Y pues la Navidad es muy de familia. Es pues de familia, y el problema yo me sentía a veces solo, y me sentía hasta como mismo, diríamos, triste de ver que no podía estar yo con mi padre ni mi madre. Y doblemente con mi padre, que era pues su Navidad, su cumpleaños, imagínate. Entonces fue complicadita esa época. Hasta ahora, que antes que muera mi padre y todo, para mí fue... Ya mi madre me decía, anda, es cumpleaños de tu padre, pasa con él. Y para él, encima su soledad de infancia. Exacto, él seguro recordaba por esa época tan dura que vivió. Y él era duro de boca, ¿no? Le costaba hablar, ¿no? Sí. Él no era tan expresivo de lanzarse a decirte lo que él sentía a fondo. Sí. Pero llegaba un momento en que lo sentía muy débil porque él parece que le golpeaba muchas cosas que le venían a la memoria seguramente del pasado y todo eso. Pero era muy sensible, siempre fue sensible. Yo lo he visto llorar muchas veces. Muchas veces. Pero no le gustaba llorar así en público, no le gustaba mostrar esa debilidad. Pero en la casa, ahí en la intimidad, él lloraba y me decía por qué sufría. Lloraba, me decía, o sea, sufría por el tema del divorcio, me decía, yo nunca debería haberme separado. Ahora como solo, ahora duermo solo, ahora no sé con quién comentar mis problemas, mi alegría. Y a veces cuando yo viví más tiempo con él, ya yo lo entendía. Ahorita me contás el resto. Les pido un corte, dale. Llegaron los nuevos tomatodos de Chocolate de Edición Rockera. Hay 3 modelos coleccionables para compartir con tu familia. ¿Qué estás esperando? Buscarlos en tu supermercado favorito.